la Corte Penal Internacional. La martes pasado, la vez pasada, estuvimos hablando sobre la presidencia y también estuvimos hablando sobre las salas que tiene la Corte Penal Internacional, que también cuáles eran sus funciones, cómo era el trámite en el interior de estas salas. Y pues hoy vamos a ver un poco más quién es el fiscal, cómo está conformado y estas etapas que se adelantan al interior de la fiscalía que hacen parte también del Estatuto de Roma. Vamos a empezar entonces con mencionar a la fiscalía. Eh, Es un órgano también que ha sido establecido por el Estatuto de Roma. No obstante, la Fiscalía es un organismo independiente a la presidencia y a las salas de la Corte, ¿sí? Se entiende que es un órgano separado de la Corte, a pesar de que se encuentre dentro del Estatuto, y es este órgano encargado de recolectar los elementos probatorios, la información, corroborar, am, presentar, eh, presentar cargos, inculpar y hacer todo el debate probatorio de parte del Ministerio Público, en este caso sería el fiscal, y tiene este rol entonces como ente persecutor, ¿cierto? Y la Fiscalía como un ente autónomo, un organismo autónomo de la Corte, por ende el fiscal de la Corte Penal Internacional también se elige de forma autónoma y este es elegido a través de la Asamblea General de Partes o Estados partes de la Corte Penal Internacional, bajo una figura muy similar a la de los magistrados, donde los Estados partes pueden presentar, ¿no?, a la Fiscalía, nombres a la Asamblea para ser considerados a elección por parte de la Asamblea. Es muy similar, se pide que el fiscal, ¿cierto? Sea una persona de altos intereses morales, una persona íntegra, una persona que, digamos, no tenga cuestionamientos, en la búsqueda, ¿no? De que sea una persona con alta experiencia en la práctica penal o en la acción penal, y que claramente pues debe dominar uno de los dos idiomas con los que se trabaja la corte. Digamos que es muy similar a, a la elección de un magistrado o un juez de la corte, y adicional a eso, el fiscal tiene unos fiscales adjuntos que esos sí son elegidos por unas ternas que presenta el mismo fiscal. El fiscal presenta las ternas, pero quien no elige es la asamblea, ¿sí? Pero son ternas consideradas por el fiscal a la Asamblea General de Estados Partes. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene la fiscalía? Pues claramente la fiscalía tiene el rol de hacer los exámenes preliminares que estuvimos hablando la clase pasada y las investigaciones y ser eh, el ente acusador ante el juicio, ¿sí? O el proceso de enjuiciamiento. En ese orden de ideas, hablaríamos de que la fiscalía tendría rol en tres etapas, ¿sí? Del procedimiento al interior de la Corte Penal Internacional. Una etapa de examen preliminar, una etapa de investigación y una etapa de enjuiciamiento. Ah, digamos que como un caso llega a la fiscalía, ya ustedes, digamos, lo hemos visto acá, por recomendación de estados parte de la Corte que remitan a la Corte, al fiscal, la consideración de la apertura de un caso. Eh, la misma conocimiento del fiscal que lo puede hacer él, y también por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí también eh, puede iniciarse el examen preliminar. Ahora, ese examen preliminar que estamos hablando cumple unos criterios. Lo hemos estado conversando varias veces en clase, y es que la fiscalía debe cumplir estos criterios, puesto que debe tener una base muy sólida para poder presentar el caso ante la corte y que se pueda iniciar una investigación. Ahora, estos criterios legales que
se van a tener en cuenta por parte del fiscal en el examen preliminar. Estamos hablando de tres etapas: una etapa de examen preliminar, una etapa de investigación y una etapa ya de juicio. Pero en esta parte de examen preliminar hay unos criterios importantes que debe tener el fiscal para poder presentar entonces el caso a la corte y que sea aprobada la investigación, ¿sí? Y digamos que parte de eso ya lo hemos visto bastante en esta clase y son, por ejemplo, un primer criterio es que exista una competencia temporal de la corte, es decir, que los crímenes que se estén, digamos, señalando por parte de los Estados parte o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o incluso por la misma actividad de la Fiscalía, deben haberse cometido posterior a entrada en vigencia de la Corte, que es después del 2000, o incluso por el Estado parte que lo haya ratificado. Entonces, ahí hay un primer criterio, digo, esto ya lo hemos visto bastante, pero en esta parte de examen preliminar es lo que va a revisar el fiscal sobre la competencia temporal que tiene la Corte. Ahí también entonces este fiscal en este examen preliminar deberá revisar la competencia territorial, ¿sí? Y es si, bueno, antes de eso tendría que revisar la competencia material, si se ha cometido uno de los cuatro, ¿sí? Delitos o crímenes internacionales que son de competencia de la Corte. Ya lo hemos hablado en varias clases, pero es importante recordar que esto es lo que va a hacer la Corte en su examen preliminar. Regálenme un momento. Entonces, en esta parte del examen preliminar, entonces, va a revisar la Corte que exista indicios o elementos de que se ha cometido uno o varios de los crímenes de competencia de la Corte. Allí revisaría entonces si estos crímenes tuvieron o se cometieron en el territorio del Estado parte o por un nacional del Estado parte. Recuerden lo que entonces sería la competencia territorial que tendría la Corte. El fiscal debe analizarlo durante ese examen preliminar si sí estos posibles crímenes se cometieron en territorio del Estado parte o por un nacional. La única dos excepciones que hay a estas reglas es si el Estado parte que no ha ratificado, posterior a eso solicita a la Corte de forma ad hoc, o como lo hizo por ejemplo Ucrania, que se autoriza la competencia de la Corte. O por ejemplo, si bien no es un Estado parte de la Corte y no ha ratificado o no tiene la intención, sí es un mandato del Consejo de Seguridad basado en la Carta de Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad puede pedir la investigación a todos los que sean estados ratificados o que sean estados que hagan parte de la nación, del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Y allí, digamos que el número es mucho más amplio de personas, digo, de estados que han o que son parte del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, estaría en este examen preliminar, el fiscal estaría evaluando, entonces, la competencia material, ¿sí? La competencia temporal y la competencia territorial. Ahora, parte de lo que va a hacer entonces este examen preliminar es analizar la gravedad de estos crímenes, porque recuerda que también se hace un análisis de la ponderación de estos delitos, pero también de la capacidad, es un poco la competencia concurrente o subsidiaria que tiene la Corte, de que tengan los estados para investigar o procesar. Digamos que ahí lo dice en algunos documentos, algunos textos genuinamente y de buena fe, incluso en algunos reportes Adelante. de la Fiscalía. Eh, Guadalupe, ¿quieres intervenir? ¿Tienes alguna pregunta? Ah, no, una disculpa, tengo el micrófono prendido, lo Dale, voy a listo. apagar. Una disculpa. Dale, listo, Guadalupe. Y si existe entonces, por ende, si existe entonces esa buena fe o forma genuina, tiene el Estado la intención de investigar, bueno, la intención no, tiene la capacidad de investigar y lo está realizando, allí pues entonces también analizaría la Corte si es posible o no abrir o no esta investigación. Aquí entonces
tendríamos dos ejemplos en la región, que es Colombia y Venezuela, sobre la decisión que tomó la Fiscalía de abrir o no una investigación. Quisiera ahorita mostrarles un poco más como los dos casos, ¿no? Ahora, aquí es importante entonces que la Fiscalía en esta parte de examen preliminar siempre va a priorizar, ¿cierto? Que los estados nacionales o los estados parte ah, puedan enjuiciar e investigar a estos principales responsables, ¿sí? Ah, digamos que esto es una posibilidad de la Fiscalía de poder, no sería la expresión como presionar o recordar, digamos, a los estados parte la obligación que tienen de investigar y enjuiciar a los principales responsables por algunos de los delitos de la Corte, ¿no? Y allí entonces, en ese marco de, de- de razonamiento que tiene la Corte, también puede analizar si se cumple o no genuinamente esta obligación de investigar estos delitos. Lo hablamos en alguna clase que nos decían, bueno, ¿y por qué si en nuestro Código Penal está el genocidio, por qué necesitamos una Corte si lo podemos investigar? Claro, es que esa es una obligación de todos los estados de investigar y de enjuiciar a los principales responsables de estos delitos. La Corte sería la Corte Judiciaria. Digamos que un papel del fiscal es, digamos, también podría decirse, es hacer incidencia, ¿cierto?, para que los estados cumplan esos estándares internacionales, y por ende, pues también ayudaría al trabajo que hace la Corte Penal Internacional, ¿sí? Ahora, en esta etapa de examen preliminar no existe un tiempo, no es como que el fiscal tenga un año, 2 años, 3 años para poder investigar a profundidad o para poder presentar algún informe, sino que digamos que el fiscal o la fiscalía de la Corte Penal no tiene un tiempo limitado y va a depender mucho de los hechos y la situación de cómo evolucione digamos, en cada espacio. Porque, por ejemplo, se puede, recuerdo que se hizo la apertura de la situación de Israel, de Palestina, ah, hace varios años, no recuerdo la fecha ahorita, y este año, con toda la situación de este año y el año pasado, con toda la situación de Gaza, ah, lo que sí pasó es que el fiscal y la corte, sobre la misma situación, ampliaron un poco más la investigación que están haciendo frente al conflicto palestino-israelí. Entonces, digamos que en ese caso, por ejemplo, no hubo necesidad de abrir otro caso, sino que sobre el mismo. Entonces, los exámenes preliminares de la corte no necesariamente tienen un tiempo determinado, sino que va a depender mucho de cómo vaya evolucionando la situación, ¿sí? Ahora, yo quería mostrarles entonces, bueno, antes de mostrarles, les voy a compartir por el chat unos documentos que vamos a ver ahorita para que ustedes también los puedan abrir. Les voy a compartir los documentos, este y este. Entonces, vamos a ver dos situaciones diferentes. Una es la situación Venezuela y una es la situación Colombia. Traigo a colación estos dos países porque son los de la región, y, digamos, muestran un buen ejemplo en el que la Corte decide pasar del examen preliminar a la investigación, cumpliendo con estos criterios que les acabo de mencionar, y como en otro, a pesar de que pueda haber una situación grave, la Fiscalía ha dicho no, más bien voy a seguir trabajando en cooperación con el Estado para fortalecer sus capacidades. Entonces, dejen un momento, les voy a compartir. Um, Esto fue 2020, vamos a ver. Ah, listo, entonces voy a compartirle. Vamos a ver la situación Venezuela y un poco para que ustedes vean que estos criterios que les he mencionado no son a la ligera, son realmente los criterios que rigen entonces por ende la situación, digamos, el direccionamiento del fiscal
¿sí? De la Corte Penal Internacional en los exámenes preliminares, ¿no? Entonces, esto es información sobre las actividades de examen preliminar de 2020 y este es específicamente sobre la situación de Venezuela, ¿sí? Entonces, aquí claramente hacen un análisis histórico del procedimiento. Esto es puro procedimiento. Y acá lo que hace la fiscalía es explicar cómo hubo una apertura de la situación, ¿cierto? Que incluso fue, mira, si ustedes ven, la fiscalía hizo apertura desde febrero del 2018 y la remisión por parte de los estados parte fue después del 27 de septiembre, es decir, que hubo una primera acción por parte del fiscal y luego fue que recibieron las solicitudes de los estados parte. Pero es válido. A nivel del estatuto, los exámenes preliminares se pueden, por apertura, ya nuevamente, y perdón la repetición de la repetidera, es por iniciativa del fiscal, ya sea por los estados partes o por el Consejo de Seguridad, ¿sí? Aquí un poco más de procedimiento, lo vimos ayer, el presidente de la Corte, su rol de presidente es hacer el reparto de los casos y acá hubo una asignación, al final quedó en la sala de cuestiones preliminares tercera. Un poco lo que hemos estado hablando, entonces, frente a este examen, bueno, a este examen preliminar, empiezan primero frente a la competencia temporal de la Corte, ¿sí? ¿Puede la Corte investigar la situación de Venezuela? Entonces, aquí el fiscal hace un análisis y menciona, Venezuela depositó su instrumento de ratificación el 7 de junio del 2000. Por lo consiguiente, la CPI tiene competencia frente a los crímenes que se puedan o si hubieran cometido en territorio venezolano o por sus nacionales a partir del 1 de julio del 2002. ¿Sí? Recuerden que Venezuela lo ratificó hasta el 2002, al igual que Francia, ¿no? Bueno, y la mayoría de los países. Esto en cuanto a la competencia temporal, si se dan cuenta, hay un análisis de competencia temporal por parte del fiscal. Luego viene la competencia material y es muy importante cómo aquí el fiscal hace un análisis de la posibilidad de que haya ocurrido o no alguno de los cuatro delitos, crímenes internacionales de competencia de la Corte, ¿sí? Y aquí, digamos, yo quiero ir un poquito más adelante. Ellos hablan a partir de abril de 2017, pero quiero ir un poquito más. Bueno, la conclusión, digamos, es que durante el periodo sobre el que se informa, la Fiscalía finalizó su análisis de la competencia material en relación con Venezuela, luego de una evaluación detallada y un análisis de información disponible, porque, ojo, en el examen preliminar no hay una investigación de pruebas. Aquí lo que el fiscal hace es que en base con la información que tiene, que recibe, hace o no la apertura de la solicitud de la investigación. No se despliega, no, incluso sí puede ir a los estados a tener reuniones con los gobiernos, pero la decisión del examen preliminar, de pasar de un examen de preliminar a una investigación, es que en el examen preliminar se basa en información disponible. No hay búsqueda, no hay recaudo de material probatorio. Mientras que en la investigación sí hay esa búsqueda activa, ¿sí? Y acá, entonces, en esta, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela. ¿Listo? Vamos a ver un poquito aquí abajo. Eh, Hace un análisis de las autoridades civiles, miembros de Fuerzas Armadas, individuos del que se hayan cometido posiblemente crímenes de lesa humanidad y los menciona, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles crímenes de lesa humanidad que considera el fiscal con la información disponible se cometieron en Venezuela? Encarcelamiento, privación grave de la libertad física, en violación con las normas del derecho internacional, violación y otras formas de violencia sexual, persecución, había uno de tortura que en este momento no lo alcanzó a ver, tortura, sí, señor, tortura, persecución con un grupo colectivo con identidad propia fundado en motivos políticos. Entonces, ¿cuáles son los posibles, cuál es el delito que considera la Corte? ¿Sí? El crimen de lesa humanidad. ¿Bajo cuáles numerales? Porque recuerden que el estatuto dice crímenes de lesa humanidad tal y dice cuáles son. Entonces aquí estamos hablando de privación de la libertad, encarcelamiento, violencia sexual, tortura, hablamos entonces de persecución, ¿cierto? Y aquí
¿Cuál es la tarea entonces del fiscal cuando pase a la etapa de investigación? Que ya lo veremos, es probar entonces materialmente que existió entonces un ataque generalizado y sistemático contra la población civil a través de la tortura, del encarcelamiento. Es decir, tiene que buscar esos elementos a través de la investigación, pero ya lo veremos. Ahora, nuevamente, basado en información disponible, ¿cierto? Y menciona cuáles son las instituciones posiblemente responsables. Ojo, aquí no hablamos todavía de personas porque estamos haciendo un examen preliminar. Todavía el fiscal no ha investigado, no tiene los elementos probatorios suficientes para acusar a una u otra persona. Es en la etapa de investigación donde va a poder elaborar esa teoría del caso y presentar cargos contra una u otra persona, ¿sí? Bueno, aquí hacen algunas otras menciones. Ahora, esto, entonces estamos hablando de la competencia material de la Corte, ¿cierto? De si existe o no la comisión de alguno de los cuatro delitos. Ahora viene la admisibilidad que tiene la Corte, ¿no? Ignacio, tienes el micrófono abierto. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, ok, gracias, Ignacio. Entonces, ahora recuerda que estábamos hablando de los criterios. Ya hemos superado el criterio territorial, temporal, el de competencia material, y nos falta ver ahora si existe o no entonces competencia concurrente de la Corte. Y aquí entonces es importante porque el fiscal para el caso de Venezuela, y ustedes lo van a poder leer, ha tenido espacios de reunión con el gobierno de Venezuela e incluso, sí, lo vamos a ver ahorita más adelante, reconoce que ha habido unos esfuerzos, ¿cierto?, por parte del gobierno por hacer modificaciones legales. Pero bueno, no vamos todavía a esa parte. Aquí lo que sí menciona entonces, ¿sí? La Corte es que a pesar de que ha habido ese interés, ¿cierto? Quiere hacerle un seguimiento a las autoridades venezolanas para ver ese compromiso genuino, ¿cierto? De conformidad a poder adelantar un trabajo de cooperación con la Corte. ¿Listo? Aquí todavía no se ha decidido nada. Esto es un informe sobre lo que está haciendo la Corte. Aquí, bueno, las actividades que hizo la Corte, ta. Conclusión. La Fiscalía anticipa concluir que el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamentos razonables para proceder. En este caso, todavía la Corte, el fiscal no ha dicho yo voy a proceder, por ende, sino que está apenas haciendo este análisis, ¿no? Posterior a eso, entonces, quiero saber si ustedes ya están viendo la otra página. Esto fue en el 2020, ¿no? En el 2022, por ende, el fiscal de la Corte Penal Internacional presentó a la Corte solicitud para reanudar entonces las investigaciones. Y aquí, digamos que nuevamente hacer un análisis de que hubo un aplazamiento, porque qué dice aquí el fiscal? Que realmente hay un esfuerzo legal, en términos de normatividad incluso, por parte de las autoridades venezolanas, que incluso han cooperado con la fiscalía, ¿sí? Ah, ahora, dice que, y aquí creo que está, sí, que sin embargo, ¿sí? La actualidad, la evaluación independiente y objetiva de la oficina del fiscal es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes. Es decir, bueno, yo agradezco, reconozco, les valgo todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno por hacer estas reformas, ¿sí? Pero sin embargo, no han tenido ningún alcance, no han tenido este esfuerzo no ha tenido ningún resultado real, ¿cierto? Por ende, entonces, corte, la fiscal pide iniciar entonces el proceso de investigación, ¿sí? Y aquí lo resalta. De hecho, según el principio de complementariedad, los estados tienen la responsabilidad personal de investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes. Sin embargo, la jurisprudencia del tribunal es clara. La competencia debe ser evaluada sobre la base de los hechos tal como existen y no como podrían materializarse en el futuro. Es decir, no es que
Por ende, Venezuela me va a decir que con sus reformas en los siguientes 3 años va a mejorar. No, en base a lo que ya ocurrió, con lo que existe, si existe o no entonces una claridad de que va a investigar o va a juiciar lo que ocurrió, ¿sí? No es que con todo lo que usted está haciendo me va a decir que mejoró el sistema para lo que ocurra de hoy en adelante, ¿sí? Entonces, por ende, yo les he compartido ahí en el chat la solicitud del fiscal que está en inglés, esta no está en español, es un poco más larga, lo que yo les estoy presentando es una mera comunicación del fiscal, pero digamos que la solicitud del fiscal, esta es la solicitud oficial de la Fiscalía a la Corte sobre la situación de Venezuela, y es mucho más larga, ¿no? Son 62 páginas, usted puede ir sobre la información dada por el gobierno, reportes, resúmenes, Aquí habla de la aplicación del legal, ¿no? De poder investigar a Venezuela, la determinación por parte de que la investigación son insuficientes. Bueno, hay todo el análisis que hace el fiscal, ¿cierto? Sobre los procedimientos nacionales que no son suficientes, ¿cierto? Am, yo los invito a que lo puedan abrir, lo puedan leer. Interesante porque aquí hace un análisis sobre la competencia subsidiaria de la Corte. Está la Corte entonces con competencia para investigar a Venezuela, a pesar de que existen documentos, pruebas de que Venezuela ha intentado mejorar su sistema. El fiscal dice lo lamento, pero a pesar de que existe entonces un marco legal no suficiente, eh, para poder esclarecer genuinamente cuáles o quiénes son los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Sí? Entonces, mira, ahí habla sobre autoridades locales que no fueron investigados, policía, y bueno, todo lo que fueron los ataques contra civiles y personas de la oposición. Bueno, ahí está todo el escrito, está en inglés, nuevamente les digo, pero es interesante que lo puedan utilizar en Google Translation y ahí pueden ustedes revisar, ¿sí? Ahí se lo he compartido al chat para que lo puedan ver. Esto entonces, en el caso de Venezuela, es muy interesante porque basado en ese examen preliminar, ustedes pueden ver los criterios que tiene la Corte para definir si un caso lo va a llevar a investigación. No, ¿sí? Am, ya, pues ya veremos más adelante, pues ya veremos ahora sobre las investigaciones. No sé si sobre este punto quieran mencionar o quieran preguntar algo, colegas. ¿No? Ok. Ahora, la otra situación. Sí, José. José, no te escucho. No sé si soy el único que no te escucha. Ahí me Espera escucha. a ver si les... Te escucho muy bajo, José. Ahí, Pronto un poco. Dale, dale, José, a ver si te escucho bien. doctor, la corte cuando el fiscal empieza a llevar todo, digamos así, la acusación ante la corte en relación al enjuiciado, digámoslo así, ¿cuál es el tiempo tentativo que más o menos se maneja para que la corte diga eh, tal denuncia de la fiscalía la acogemos o la desechamos? Sí, ya veremos la parte de juicio en esta misma clase, José. Solamente que en el caso de los exámenes preliminares no hay, no existe. Ahí no existe un tiempo para que el fiscal tenga o no que presentar este examen preliminar, ¿sí? No, sin embargo, el juicio es diferente. Ya lo veremos, ¿listo? Ya vemos si resolvemos esa pregunta para no adelantarnos porque nos falta todavía investigación, ¿vale? Am, no sé si adicional de José, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, ok. Ahora les voy a mostrar otro caso. Espérenme, voy a abrirlo acá. Es el caso de Colombia. Espérenme un momento.
Este está ah, acá. Me toca abrir los links que los tengo guardados. Ujú. Y este es el... Listo. Vamos a ver, para el caso de Colombia, este es Venezuela, perdón, es que ando buscando situación Colombia, sí. Colombia, por ende, al igual que Venezuela, estaba siendo analizada por la Corte Penal Internacional. En la clase pasada también alguien me preguntaba sobre Colombia, si no estoy mal con José también, no recuerdo. Y la Fiscalía sí estaba analizando la situación de Colombia, José y los demás colegas, sobre posible comisión de delitos de competencia de la Corte. Este documento, que es la situación Colombia, es más sobre consulta de puntos de referencia. Tiene que ver no, con cuáles van a ser los indicadores o los márgenes que va a tener el fiscal para poder analizar la situación de Colombia, porque es un poco más compleja en términos de institucionalidad. ¿Sí? Ahí también hace todo un análisis sobre Colombia, sobre la Corte Penal Internacional. Mira, inició del 2004, estamos en 2024, ¿sí? Estamos hablando de 20 años desde que empezó el estudio sobre la situación Colombia. No hay un tiempo para el examen preliminar, no hay un tiempo establecido, ¿sí? Y ahí pues entonces empezó a hablar de las famosas autodefensas, que para nosotros en Colombia son los famosos paramilitares, a las fuerzas guerrilleras, ¿no? Que aceptan parte del territorio, y empiezan a hablar un poco acerca también de la competencia de la Corte, de la Fiscalía. Mira que habla de frente a una encrucijada, podía proceder a finalizar su análisis en materia de admisibilidad sobre la base de los hechos, tal como existía en ese momento, basándose en las áreas identificadas de insuficiencia o incompetencia de que tenía la Corte. Siempre la encrucijada con Colombia que ha tenido la Corte es si tiene o no, ¿sí? Admisibilidad la Corte en términos de competencia concurrente o subsidiaria, ¿sí? Porque Colombia siempre ante la Corte ha podido mostrar fuerza, ¿sí? Ha podido mostrar capacidad, y dado el carácter dinámico de los procesos nacionales y las posibilidades de promover esfuerzos a nivel nacional para priorizar las investigaciones y enjuiciamientos de casos relevantes y genuinos relativos a la categoría de las conductas identificadas por la Corte. Esa ha sido como una encrucijada que siempre ha tenido la Fiscalía frente a la situación de Colombia, ¿sí? Y no por ende, y ahorita lo veremos más adelante, Colombia ha tenido muchos esfuerzos en materia de justicia transicional, ¿sí? Y en materia de justicia restaurativa incluso. Entonces, aquí, por ejemplo, en el año 2012, la Fiscalía podría haber decidido dar por finalizado su análisis en materia de admisibilidad, pero consultó a las partes interesadas nacionales que la mejor manera de conducir su esfuerzo de la Corte era promover la rendición de cuentas por esos crímenes, podría ser a través de canalización de la voluntad y la capacidad existente de los actores para priorizar la investigación. O sea, al final, ¿qué decidió la Corte? ¿Qué decidió el fiscal? A hacer un acompañamiento al Estado colombiano. Es decir, no, dijo, no les voy a abrir a ustedes un juicio, una investigación en el entendido de que hay unos esfuerzos claramente por parte del Estado colombiano para poder buscar esos responsables y enjuiciarlos, ¿no? Para análisis secreto, Justicia y Paz, un proceso en el que se buscó enjuiciar a los paramilitares. La justicia ordinaria pues, ha enjuiciado a muchas personas guerrilleras, no es tampoco para demeritar, ¿cierto? Incluso las órdenes de captura de la Fiscalía colombiana, la justicia misma, y ahora pues hablamos de la justicia especial para la paz, para el paz. Digamos que guste, digamos, aquí uno podría tener una posición muy política sobre gustar o no gustar, e incluso una posición muy civil sobre es justo o no es justo, bueno, civil no, más filosófica, sobre si es justo o no. El análisis que hace aquí la Corte está basada en si hay realmente una capacidad genuina del Estado para investigar y enjuiciar. Y aquí la Corte dice
pues lo están haciendo, ¿cierto? Ellos, aquí este documento creo que este no se los he pasado. Se lo he descargado. Lo voy a descargar, ya se los voy a compartir. Y perdón, se me acaba de parar el computador. No, listo. Y les voy a compartir aquí por el chat en un momento. Aquí va. A ver. Listo. Este es consulta y este es marco de comercio. Ahí les paso entonces los dos documentos para el caso de Colombia, uno sobre la consulta de la situación Colombia que les estaba mostrando y les quería mostrar entonces en qué terminó. En ese orden de ideas, el fiscal de la CIP, de la Corte Penal Internacional, concluye, es decir, terminó el examen preliminar de la situación en Colombia, ¿cierto? Llevando a cabo un acuerdo de cooperación, ¿sí? En el que van a tener este trabajo donde la Fiscalía va a brindar capacidad al Estado colombiano. Interesante, ahí pues, este es un comunicado del fiscal, ahí él menciona cuáles son como los acuerdos que llegaron, no sé qué. No obstante, este es el señor fiscal, aquí el señor que está, este Iván Duque, el anterior presidente, este es el fiscal, aquí tenemos a las dos partes, digamos, el Estado colombiano representado por el presidente y al fiscal de la Corte Penal, que es el actual, de hecho, para que lo sepan. Y hay un acuerdo, vamos a ver el acuerdo. Se firmó este acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y la Corte, ¿no? Y acá ah, hay, digamos, como unos principios, ¿no? Entonces, está con fundamento en el estatuto, inspirados en el principio de complementariedad, eh, pues todo lo que tiene que ver con el inicio del 2004 de la situación Colombia, todo lo que ha sido el recorrido, un poco de por qué lo están haciendo, y hay un acuerdo, ¿sí? Claramente definido de cooperación. ¿Para qué? Dice, primero, salvaguardar los marcos normativos, ¿cierto? Para asignar un presupuesto necesario. Aquí se supone que el Estado colombiano acuerda con la Fiscalía fortalecer presupuestalmente el sistema judicial, ¿sí? Previniendo cualquier interferencia con sus funciones, es decir, que el gobierno se compromete a no interferir en las funciones judiciales, asegurar la seguridad y protección de las personas judiciales y los fiscales. Digamos, esto busca un poco porque, digamos, México también tiene esa problemática de que el aparato jurisdiccional, muchas veces en el marco de conflictos internos o, por ejemplo, de situaciones de orden público, puedan ser amenazados, perseguidos, asesinados. Entonces, el Estado colombiano se compromete a brindar seguridad al aparato jurisdiccional. Y al final, pues promover la plena cooperación y coordinación entre el Estado, la Fiscalía y las jurisdicciones. Es decir, hay que brindar una rendición de cuentas sobre cómo estamos trabajando. Entonces, ahí se desarrolla, ¿cierto? Toda esta cooperación, el gobierno seguirá manteniendo informado a la Fiscalía y a la Corte sobre los avances de investigaciones, facilitará el acceso a la información, ¿sí? Y ahí pues hay todo un marco de cooperación para que al final la Corte diga, yo no voy a investigar la situación en Colombia, considero que hay capacidad y lo que yo puedo hacer como fiscalía es entrar a fortalecer esa capacidad del Estado colombiano. Me gusta mostrarles estos dos ejemplos que son de la región, porque digamos, ejemplos de esto en el mundo hay varios. Vamos a ver si les puedo mostrar el mapita. Hay un mapita muy bonito que me gusta mostrar en clase sobre, a ver, tengo que abrir Google, pero en un momento. Am, am, Vamos a ver si encuentro acá el mapita. Ah, sí. Bueno, estos son exámenes, no, pero estos son, ¿qué están cerrados? No, vamos a ver. Estos son los exámenes preliminares que estarían
teniendo la fiscalía, no estamos hablando de investigaciones, investigaciones son otras, y tendría que tener que están cerrados, ¿sí? Están en grisecito, ¿cierto? Están cerrados porque o lo cerró la Corte porque no encontró, como Colombia hizo un acuerdo, o porque se presentó finalmente ante la Corte y está en etapa de investigación. Está Honduras, está Colombia, está Bolivia, está Guinea, está Gabón, Irak y está República de Corea. Ahora, ¿cuáles están abiertas? Venezuela 2, porque la que pasó a investigación fue Venezuela situación 1. Hay dos situaciones diferentes. Se está investigando Venezuela 2, perdón, está en examen preliminar Venezuela 2, Nigeria y Democrática del Congo 2, porque República Democrática del Congo 1 ya eso está muy adelantado. Esto en cuanto a lo que son exámenes preliminares. No estoy hablando de etapa de investigación, solamente exámenes preliminares, ¿sí? Entonces, en parte, me gusta mostrarles a ustedes estos dos ejemplos de Colombia y Venezuela, que son parte de la región. Ustedes pueden observar ahí tienen ustedes un muy buen ejemplo, ¿sí? De cuando un examen preliminar se forma en una investigación y cuando un examen preliminar pues, es cerrado, en este caso porque existe una falta de competencia concurrente o subsidiaria, es decir, existe por parte del Estado la capacidad genuina de buena fe para responder, para llevar a los principales responsables, a, porque, digamos, el Estado puede responder ante esa situación, ¿sí? Y por el contrario, entonces, un rol que tiene la Fiscalía, que se les mencionaba, de fortalecer, hacer pedagogía, de recordarle a los estados su deber, se ve materializado con la situación de Colombia, ¿sí? Por último, en términos de exámenes preliminares, quiero mostrarles entonces la situación de Honduras. Ustedes lo ven ahí que está en el mapita, les mostré, está cerrado. A ver, Honduras. Sí. Ah, aquí tenemos Honduras, que es un caso que no procede, ¿sí? Y es que ahí hubo también un examen preliminar de la situación de Honduras en el 2010. La Fiscalía recibió numerosas comunicaciones relacionadas con la posible comisión de un delito ante de competencia de la Corte y posibles crímenes contra la humanidad por asesinato, deportación, traslado forzado, encarcelamiento, privación, tortura, persecución, violación, violaciones sexuales y actos inhumanos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el fiscal para el caso de Honduras? Que la información disponible no proporcionaba una base razonable para creer que los presuntos crímenes cometidos entre el 2009 y 2010 constituían crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, a la luz de denuncias posteriores de delitos cometidos, ¿sí? La fiscalía continuó su examen, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué dijo el fiscal? Basándose en un análisis jurídico y fáctico exhaustivo de la información disponible, la oficina concluyó que no existe base razonable para proceder con una investigación y decidió cerrar. ¿Sí? Ustedes pueden revisar el documento y ahí van a encontrar ustedes a profundidad, pero claramente que entendería yo que hizo un análisis frente a que si lo que ocurría en Honduras estaba basado como crímenes contra la humanidad, entendemos entonces todo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, si había algún actor que estaba cometiendo esos ataques generalizados. No, es que es una mara, ¿cierto? Que extorsiona, asesina, claro, pero la Corte lo que va a decir finalmente es, bueno, realmente este es un actor armado, es un actor no estatal que tiene dentro de su política. Es un análisis, no voy a decir que esto es de palabra cierta o que yo estoy diciendo como que la Corte lo analizó, pero el análisis de la Corte pudo haber sido, tal vez no tengo los elementos suficientes para decir que aquí hay un crimen contra la humanidad, ¿sí? Es un muy buen ejemplo también entonces para analizar cuando definitivamente no existieron elementos jurídicos fácticos suficientes para considerar la etapa de investigación, ¿sí? Ah, y ya solamente como para hacer ese recorderis, recordemos que la etapa de examen preliminar
es esa etapa donde el fiscal hace un análisis de los criterios de competencia temporal, territorial, competencia material, de admisibilidad en términos de competencia subsidiaria de la Corte, ¿no? Y reúne esos elementos en la etapa de examen preliminar con la información disponible. Recuerden que no se está investigando, allí la corte, ahí el fiscal analiza si presenta o no la solicitud a la corte, a la sala de cuestiones o causas previas, la solicitud de investigar. No sé si hasta ese momento, para lo que son um, exámenes preliminares, tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Todo claro como el agua? Súper bien. Bueno, ahora vamos a hablar de las investigaciones. Esta es una situación totalmente diferente, ¿cierto? Bueno, en esta etapa se entiende entonces que la fiscalía, ¿sí? Ha sido autorizado por la Corte, sala de causas causas previas para poder investigar. Y esto ya implica que la fiscalía va a enviar misiones a estos lugares compuesta por investigadores, que pueden ser peritos forenses, psicólogos, bueno, una cantidad de personas que llamaríamos investigadores, asesores de cooperación, diplomáticos, ¿cierto? Y si es necesario, algún fiscal adjunto o algo así para que acompañe el proceso. Y aquí ya no es con la información disponible. Aquí ya el mandato que le da el estatuto al fiscal es que pueda levantar, encontrar, recaudar material probatorio que condene y absuelva o exonere. Es decir, este mandato para la fiscalía no solamente es la de ir a buscar, como una cacería de brujas, buscar pruebas para incriminar. También el mandato de la fiscalía es encontrar pruebas que puedan exonerar. Esto con un principio, sí, muy importante que persigue al fiscal y es conocer la verdad o la mayor cantidad de información para llegar a una verdad. Es complicado, vamos a hablar de filosofía del derecho, la verdad absoluta, la relativa, la verdad de los jueces, de las partes, bueno, pero más allá de eso, este principio sí busca que el fiscal tenga ese mandato de buscar la mayor cantidad de elementos probatorios, ya sea para inculpar o absolver. ¿Listo? Y en este orden de ideas, ah, aquí puede hacer ah, interrogatorios, ah, puede buscar víctimas, testigos, eh, levantar pruebas periciales, es decir, es la etapa dura y pura que tiene la fiscalía, ¿sí? Ahora, claramente si la fiscalía encuentra material probatorio que exonere a la parte, debe presentárselo a la defensa de la parte que está siendo investigada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si está haciendo una investigación en Venezuela y encuentra material probatorio dentro de lo que está, que un cabo varias veces, por ejemplo, informó que se estaba cometiendo algún crimen y que él se retiraba, que él no cumplía esa orden, puede entregarle esta información a la defensa de este alto militar para que sea utilizado dentro del proceso, dentro del enjuiciamiento o incluso para que el fiscal no lo presente, no le presente cargos, ¿sí? Eh, Ahora, ¿de quién se apoya? Se supone que en este tipo de casos se debe apoyar del Estado parte, pero se puede apoyar de organizaciones internacionales, regionales e incluso de la misma sociedad civil, ¿sí? En esta parte de juicio, perdón, de investigación y en el recaudo del material probatorio, es cuando si ya el fiscal tiene la prueba suficiente, es aquí donde presenta los cargos. Y es en este punto donde vamos a llegar a si se emite una orden de aprehensión o no, si hay o no las suficientes pruebas para llamarlo a comparecer. En el punto de llamar a comparecer o que la persona ha sido aprehendida y presentada ante la corte, todavía no estamos en juicio.
En esta parte es donde se le va a dar a notificar a la persona, ¿cierto? Las pruebas que se tienen y que la naturaleza del cargo que está presentando. Después de esa parte vamos a juicio, ¿sí? Yo les quería mostrar entonces, am, también entonces para las investigaciones, ah, estas son las investigaciones actuales abiertas, entonces mostraba para la región solamente está Venezuela, pero existe entonces Ucrania, existe entonces Georgia, existe entonces Afganistán, Filipinas, existe entonces Sudán, Libia, Mali, no sé cómo se pronuncia esta, perdón, Congo, y hay algunas que ya están o cerradas o fueron ya a juicio, que es Uganda, que Uganda está en juicio, Kenia y lo que es la República Centroafricana, que allí también está ya en etapa incluso de fallos. Perdón en un momento. Listo. Entonces, como ven, no es un trabajo tampoco por menor que tiene el fiscal, pero no es un fiscal. Si ya de por sí es un reto, recuerdo que lo hablábamos en alguna clase, creo que fue la pasada, si ya de por sí es un reto para un fiscal nacional, por ejemplo, de desplegar su aparato jurisdiccional o su aparato investigador, um, incluso dentro de ciudades tan grandes como Bogotá, como Medellín, como Ciudad de México, para realizar investigaciones. Imagínense una fiscalía que tiene que moverse por el mundo, ¿sí? Su cuerpo de investigación tiene que hacer misiones a Venezuela, a Mali, a Ucrania, a Filipinas, que está en el otro extremo del mapa, ¿cierto? Cuando ellos se encuentran por acá en Valle, Países Bajos. Entonces, por acá. Entonces, la dificultad, ¿cierto? En términos incluso de recursos que tendría la fiscalía para poder desplegar esta capacidad. Ahí un poco la discusión entonces es, bueno, ¿por qué la lentitud que tiene la fiscalía? Es la capacidad real humana que tendría el equipo de la fiscalía para responder a eso. Creo, si no estoy mal, que en el último informe, ya les voy a mencionar, de la fiscalía, se hablaba que tenían dentro del cuerpo, dentro del equipo, 380 miembros, es decir, 380 personas conforman la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es un número irrisoriamente pequeño para una fiscalía que se supone que tiene la responsabilidad global, ¿no? ¿Cuántas fiscalías nacionales tienen cientos y cientos de funcionarios? Entonces, bueno, esto es un poco el panorama de las investigaciones que tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional frente a las situaciones de la comisión de alguno de los cuatro delitos de conocimiento de la Corte Internacional. Y lo que yo les decía en la clase pasada, un poco esto nos muestra en el mapa, ¿cierto? Cómo está la geopolítica del mundo, cómo África sigue siendo uno de los principales países con más investigaciones, incluso enjuiciamientos y condenas. Europa libre, Ucrania es la novedad, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos a Israel pequeñito, que no lo había, bueno, Palestina, no lo había alcanzado a ver, bueno, ahí está la situación de Palestina, pero vemos, por ejemplo, que para nuestra región solamente está Venezuela, ¿cierto? Bueno, aunque en exámenes preliminares estaba Honduras y estaba Colombia, es decir, el panorama muestra un poco también, ¿no? Como estos Honduras, incluso El Salvador, que no está, no tiene ningún examen, pero bueno, no sabemos. Claramente de este lado, países que no son parte de la Corte, ¿cierto? Y que no van a recibir nunca la competencia de la Corte, a menos que el Consejo de Seguridad de la Nación Unida lo ordene. Pero bueno, China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y jamás va a aprobar una investigación en China, ¿sí? Lo va a vetar de entrada. Esto en cuanto a lo que son las investigaciones. Colegas, no sé si en este punto ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda. Estamos en la etapa de investigación de la Corte Penal Internacional. O hasta el momento ha sido todo extremadamente claro, ¿no? Maestro, ¿Sí? una pregunta.
la investigación es de oficio o a petición de parte para que la fiscalía empiece a investigar o cómo es el procedimiento en sí. Sí, no, en la etapa de investigación, Ignacio, ya aquí en esta parte ya no existe de oficio o por en la parte de investigación, ya el fiscal tiene suficientemente, tiene pruebas, bueno, tiene información suficiente para determinar que sí hubo la comisión de un delito. Es decir, ya en esta parte tiene todos los criterios para poder investigar. Es en la parte del examen preliminar, ¿sí? Donde el fiscal sí puede de oficio. Recuerden que la forma es, digamos, ustedes lo llamamos de oficio en nuestros lenguajes locales, pero es de activación propia de la fiscalía o de oficio por revisión de algún estado parte, ¿cierto? O por el Consejo de Seguridad. Pero sí, en el examen preliminar es donde va a poder el fiscal de oficio, ¿cierto? E iniciar un examen preliminar. Cuando ya llega a la etapa de investigación, Ignacio, ya no es que sea de oficio o no, sino ya el fiscal dentro del estatuto está obligado a decidir si investiga o no en base a las pruebas o a la información probatoria que tiene disponible, ¿sí? Aquí ya no versa si es que el fiscal, digamos que un ejemplo a nivel local, ¿sí? Es como cuando hablamos de las indagaciones, las primeras indagaciones que hace la fiscalía, ¿cierto? Ese sería el examen preliminar, esas primeras indagaciones, no sé cómo poder, cómo se, yo los conozco como las primeras averiguaciones, ¿cierto? Que Ujú, hace la sí. fiscalía o el Ministerio Público. Ahí hablamos de examen preliminar y se pasa a investigación, ¿cierto? Formal por parte del fiscal. Si ya en esa etapa de indagación ya ha encontrado suficiente información para investigar. Pero ahí no funciona a oficio. Ya la activación se ha hecho por un estado parte, por el Consejo de Seguridad o por parte mismo del fiscal. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hacer un break, como de costumbre. Son las 10. Vamos a descansar. Tómense una agüita, un café, yo ya estoy seco. Y 10 minuticos ya volvemos. ¿Listo, colegas?
Bueno, colegas, entonces vamos a continuar eh, sobre la parte de el juicio, ¿no? Ahí, bueno, un poco lo que yo les comentaba ahorita, existe entonces, después de esta etapa de investigación, aquí el fiscal podrá presentar a la Corte la solicitud de aprehensión, ya lo hemos hablado en la clase anterior sobre la base de la necesidad, el por qué solicitar la aprehensión, o la solicitud de comparecencia o citación voluntaria ante la Corte. ¿Para qué se hace esto? Con el fin de presentar de la sala de causas previas los cargos, ¿sí? Ahí se presentan los cargos a la sala con presencia de la persona que se está culpando por parte de la fiscalía y esto es lo que va a dar posterior entonces paso al juicio. ¿Listo? Ahora, el proceso de juicio como tal por parte de la Corte Penal Internacional debe darse bajo los estándares del Estatuto de Roma, pero del procedimiento penal que establece la misma Corte. Ellos tienen una especie de como reglamento de práctica de pruebas y todo esto, aunque el estatuto ya viene con unos principios, ¿cierto? Pero sí se ha reglamentado al interior de la Corte. Ahora, una vez esto, es importante mencionar que el juicio se realizará en la sede, ¿cierto?, de la Corte Penal Internacional. No obstante, por eso es importante que o se haga la aprehensión de la persona, ¿sí?, con la medida privativa, o la persona manifiesta que tiene digamos, la voluntad de ir a la Corte. En todo caso, es importante que esto se realice en la sede de la Corte. La etapa de juicio, de audiencia de juicio de la Corte Penal Internacional, requerirá entonces la presencia física de las partes. Y también, pues, por parte de la persona acusada, de su defensa técnica. Sí es importante que se presente. Aquí yo quería mostrarles a ustedes, eh, antes de continuar con el tema, espérenme un momento. Yo quería compartirles con ustedes esta paginita que tiene la Corte con el fiscal, Corte, chat. Es bien interesante, yo lo leo muy de forma recurrente y esta es una plataforma, ahí se las envié por chat, igual se les voy a mostrar, está en inglés, está en español, pero es un foro, es una especie de foro, no van a encontrar ustedes allí cursos ni nada por el estilo, pero es un foro donde ustedes van a poder encontrar debates de expertos, personas expertas sobre algunas cuestiones. Entonces, por ejemplo, nuestras preguntas importantes, de pronto cuestiones de Israel y Hamas. Ahí van a encontrar ustedes a los expertos que se invitaron para el foro, ¿cierto? Y cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus posiciones frente a la situación de Palestina e Israel. Interesantes, son muy buenos sus aportes y claramente con algunas posiciones diferentes, algunas posiciones entradas, pero muy interesantes, ¿sí? También encuentran ustedes entonces conferencias, ¿sí? Sobre el tema, pero van a encontrar ahí sobre diferentes cosas, responsabilidad descentralizada, tradición jurídica, guerra, gravedad, sanciones estadounidenses, mire, por ejemplo, rendimiento, violencia. Van a encontrar ustedes un catálogo como de foros, ¿sí? Donde ustedes van a poder encontrar personas que conocen, personas de alto nivel, um, mencionando sus posturas sobre el tema, ¿sí? Entonces, expertos invitados hablan sobre las cuestiones de las acciones de Estados Unidos. Entonces, lo que debería hacer el presidente Biden y el fiscal para poner fin al conflicto entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional, que es lo que había mencionado, ¿no? Que existía esta finalidad de Estados Unidos por obstruir a la Corte Penal. Ahí, entonces, la guerra de la administración de Trump contra la Corte, encabezada por el entonces asesor de seguridad. Para encontrar ustedes debates interesantes, posturas um, sobre temas de importancia internacional, pero importante, sobre derecho penal internacional. Experto invitado sobre la cuestión de la responsabilidad. Entonces ahí hablar un poquito sobre qué es responsabilidad, cuáles son sus posturas. ¿Listo? Era simplemente
ahí que les quería mostrar a ustedes para que lo pudieran ver y lo tengan allí. Se los envía al chat, por favor, para que le echen una revisadita, ¿no? Importante. Bueno, entonces, sobre el juicio como tal, am, eh, bueno, aquí en esta parte, los magistrados o los jueces de la corte siempre van a iniciar con intentar subsanar un poco el proceso, revisando con las partes si existe algún vicio, si existe alguna, pues algún vicio de legalidad dentro del proceso, y cómo se puede subsanar. Y esta es como una primera fase que hacen los jueces. Allí también entonces empiezan a analizar sobre si el acusado conoce la naturaleza de los cargos que se le están acusando y empieza entonces toda la etapa probatoria. Aquí es importante dos cositas que tiene el proceso ante la corte y es el primero, si de pronto el acusado quiere en juicio obstruir el buen funcionamiento de la audiencia, se puede ordenar el retiro de la persona y la Corte establecerá una sala con conexión a Internet para que la persona pueda ver el juicio desde vía teleconferencia. Digamos que es para el momento en el que se diseñó el estatuto bien novedoso. Ya no es tan novedoso, digamos, se ha avanzado mucho en términos de justicia digital. Eh, Y otro punto es toda una capita que tiene sobre la aceptación de cargos, declararse culpable, y digamos que algunas cosas importantes que tiene este capítulo del estatuto es que allí lo que la Corte, como la mayoría de los am, sistemas, procedimientos normales o regulares, es que el enjuiciado, el que se está declarando culpable, conozca la naturaleza del cargo e incluso el alcance, ¿sí? De los crímenes que está aceptando y de las pruebas que está presentando el fiscal, ¿no? Y claramente las consecuencias que acarrea el aceptar eh, el juicio. Aquí es importante porque me preguntaba José, José, digamos que dentro del estatuto no existen términos procesales para el juicio, ¿sí? Creo que fue José que me preguntó, no estoy seguro, pero no existen un término procesal Aquí estoy, como lo doctor. tienen, sí, José, no tienen esos términos como lo tienen muchos de nuestros sistemas penales donde digamos que hay incluso vencimiento de términos, porque se le pone un término a la justicia para poder investigar, para llevar juicio en las etapas de probatorias y esto, en el estatuto no. Y obedece a varios factores, a mi parecer, ¿no? Es un análisis muy personal. Y el primero tiene que ver ah, con lo que siempre les he dicho. De por sí fue complicado establecer un código internacional y ese fue un debate muy complejo. Pero yo creo que, y esto es un análisis nuevamente personal, que se basa en que con la finalidad de poder am, abarcar una perspectiva muy global, ponerle términos limitaría mucho la acción de, por ejemplo, el fiscal o incluso el tribunal, porque requiere mucho esfuerzo, tanto económico como material de la corte y de los funcionarios, poder adelantar estos procesos. Entonces, creo que parte también tiene que ver con la capacidad real que tiene la corte. Pero sí hay algunos incisos del estatuto que habla de tiempo razonable, de una duración razonable, es decir, que sí le da un margen de posibilidad a los jueces para poder definir cuando ya ha pasado un tiempo exagerado, cuando, por ejemplo, para las libertades condicionales, recuerdo que el estatuto sí tiene una parte donde la persona puede ir a la corte para pedir la libertad condicional toda vez que eh, el tiempo de la privación ha sido muy larga, ¿cierto? Y ha superado un tiempo razonable. Entonces la Corte, en base a eso, lo puede analizar, pero no hay un número, no se está establecido unos términos procesales. O personalmente yo no los conozco, no he leído ningún artículo que los mencione, pero no está, no hay ese posicionamiento en términos de tiempo. ¿Sí, José? Y con esto entonces lo mencionaba porque en términos de cuando la persona ya se inicia el proceso,
aquí la Corte puede definir ya la etapa probatoria, ¿sí? Y en esa etapa probatoria, como digamos, muchos jueces nacionales de derecho penal tienen la posibilidad de admitir o inadmitir una prueba. E incluso, Ignacio mencionaba la palabra oficio, la Corte tiene esa posibilidad de pedir pruebas, ¿no? De oficio, decir, bueno, ni la Fiscalía ni la Defensa me la trajeron, pero yo necesito esta prueba. Y existe entonces esa posibilidad en esta etapa de juicio, de enjuiciamiento, donde la Corte eh, dice, bueno, estas pruebas son las admito, estas no, y se basa en criterios realmente como, por ejemplo, la utilidad, la pertinencia que tienen las pruebas, pero también en la posibilidad de que estas pruebas no estén viciadas, ¿no? Entonces, si hay pruebas o hay indicios de que la prueba está viciada o es ilícita, la Corte puede entonces desestimarla o no admitirla Autor, en el proceso. Sí, José. por decir algo, cuando la corte o la fiscalía de necesitan, por decir algo, acceder a pruebas en terreno, cuando mandan diplomáticos, en el caso de Rusia, el acceso de esos diplomáticos, digámoslo así, europeos, norteamericanos, el acceso a la investigación, a la documentación, a las pruebas, ¿de qué manera ellos la hacen si hay mucha restricción del gobierno ruso hacia la comunidad europea y a la comunidad americana? ¿Cómo es ese procedimiento ahí? ¿Hay alguna convención o algo que les permita ellos acceder? No, claramente digamos, la línea que tiene la Corte es la cooperación, ¿cierto? Y que sean los estados quienes voluntariamente presenten los documentos. Pero recuerden que no solamente las pruebas son documentales, pueden ser testimoniales, ¿sí? Entonces, digamos que para el caso de Ucrania, porque recuerdo que la situación es Ucrania, no se investiga Rusia, se investiga la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad y de Guerra en territorio ucraniano, ¿sí? Y allí lo que puede encontrar la corte, el fiscal, que es el que hace la investigación, es que no existan, por ejemplo, en un bombardeo no van a existir documentos ni posibilidades de levantar documentos, a la posibilidad de llevar testigos, testigos oculares, víctimas, ¿cierto? Para que relaten y cuenten lo vivido. Ese es un testimonio o una prueba válida por la corte y allí pues poder evidenciar la comisión o no de algunos delitos. En muchos casos la Corte se basó, por ejemplo, para el caso de Ruanda, les cuento que, por ejemplo, en ese caso, eh, muchas de las pruebas que tuvo el tribunal se basaron en testimonios, ni siquiera en documentales, ¿sí? Por la imposibilidad en muchos casos de poder tener un documento que diga, por ejemplo, que el padre Pepe de la iglesia tal llevó 200 personas refugiadas, las resguardó y después de que las resguardó, mandó un batallón eh, la iglesia para que la asesinara a estas personas. Digamos, no existe, ¿no? En la posibilidad, seguramente no va a existir un documento que le dé como, o un documento oficial, ¿cierto? Que le diga a la fiscalía, mira, aquí tiene su prueba, sino que se va a basar entonces en pruebas testimoniales y en interrogatorios y contrainterrogatorios. Recuerden que también parte de lo que tiene el fiscal como posibilidad es la realización de interrogatorios, incluso a las partes investigadas, no solamente a autoridades. Entonces, bueno, allí no necesariamente, José, se necesita un documento, seguramente, y es un poco las limitaciones que tiene este sistema de justicia internacional, porque va a requerir primero de la cooperación por parte de los estados, pero en este caso sería el estado ucraniano. Pero si, por ejemplo, Vladimir Putin quiere hacer una defensa sólida, pues él va a tener que presentar documentos y pruebas que también van a versar en la corte para tomar una decisión. Puede ser que la fiscalía verse sus pruebas a través de testimonios oculares, peritos especializados, por ejemplo, en armamento, en bombardeos, que lleven, digamos, experticia y pericia a la corte para decirle a la corte, por ejemplo, que lo ocurrido el 8 de noviembre en la ciudad de tal, frente a una bomba que cayó, se puede indicar que esta bomba era una bomba que no era dirigible contra un objetivo militar, sino que fue dirigido contra la población civil, y hace un croquis para mostrar dónde está, dónde cayó la bomba, dónde están los objetivos militares, dónde están los objetivos civiles. Digamos, hay muchas formas como el fiscal lo puede elaborar, que es un reto a nivel global, es un reto. Si es un reto muchas veces para los fiscales nacionales poder conseguir pruebas, imagínense a nivel global.
Entonces, digamos que ahí un poco lo que voy a decir es un poco como la creatividad que tenga la fiscalía para poder elaborar su teoría del caso. José, no sé, José, si tengas otra pregunta. Ok, doctor. Ok. Entonces, en este punto, el proceso de prueba entonces también estará, digamos, un reto, por ejemplo, y como lo estamos mencionando, es la presentación de testigos ante la Corte Penal Internacional. Entonces, no sé si puedan existir recursos suficientes para llevar, por ejemplo, a todos los testigos oculares de Ucrania a presentar testimonios ante la Corte. Seguramente priorizarán los casos más urgentes y más graves y habrán otros que se puedan hacer con autorización de la Corte a través de videos, por ejemplo. Se puede la Corte del Fiscal presentarlos con videos. La dificultad de llevar testigos con video es que no le permiten a la parte acusada contrainterrogar a estos testigos. ¿Sí? Pero, digamos, con autorización de la Corte se pueden llevar videos o se pueden llevar transcripciones escritas de testimonios, ¿sí? Pero estos son casos muy como excepcionales. Lo ideal sería que los testigos sean presentados allí en la Corte, en La Haya, directamente de forma presencial en el juicio. Y esto le permitiría entonces a la parte contrainterrogar, ¿sí? Digamos que este es el universo general del juicio, no va a variar mucho de lo que ustedes ven en sus procesos nacionales. No obstante, si ustedes quieren, la vuelvo y les digo, el tema es que esto está en su mayoría, ¿sí? Están en inglés, pero por ejemplo, déjenme les voy a mostrar aquí. Am, si ustedes ingresan, am, ay Dios. A ver, espérenme, pues, ustedes ingresan, hoy en día hay demasiadas herramientas tecnológicas, si ustedes ingresan a la página en YouTube de la Corte Penal Internacional, van a encontrar las audiencias. Nuevamente, están en inglés, ¿cierto? Pero es un muy buen ejercicio en el que ustedes van a poder ver, mira acá, si puedo compartir audio. Acá, no, acá no es. Eh, acá. Ajá. Y entonces ustedes van a encontrar acá casi una hora de audiencia donde van a poder ver una audiencia de la corte, ¿sí? Entonces ahí llegan los jueces, recuerden que son tres, siempre van a ser por tres. Esta es una audiencia de o sentencia de orden de reparación a víctimas, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar ustedes las partes, los asistentes, la defensa, ¿cierto? Estos dos, o la mayoría, son Good auxiliares afternoon, everyone. de la corte. Court officer, ¿Sí? please call the case. En este caso, por ejemplo, la audiencia Good es en afternoon, Mr. inglés, ustedes President. van a Good afternoon, encontrar Your allí, Honors. This is the situation in vamos the a ver si Republic podemos of ver la Uganda parte donde está in the case of the prosecutor versus el Dominic culpable. Ongwen. Case A ver, reference ICC 0204 or 150. LRA fighters son threw todas las small partes children, que están including interviniendo. babies, into the bush Ahí está. as they were. Si ven en la pantallita, ahí está la persona que está siendo, que digamos, fue condenada y que ahora le van a leer la sentencia de reparación a la víctima. Como la persona no está en la sala, la corte utiliza medios electrónicos para que la persona pueda estar presente, ya sea por vía electrónica, en el juicio. ¿Listo? Esta es, digamos, como la posibilidad la que tenemos nosotros para poder ver las audiencias. Ahí seguramente ustedes van a poder encontrar, ay, perdón, van a poder encontrar el de Venezuela, cuando la corte tenga las audiencias para decidir si se investiga o no a Venezuela. Van a encontrar ustedes la mayoría. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Am, es que son demasiados. Mira, por ejemplo, hay centenares de audiencias sobre un solo caso. Participación de las víctimas. Bueno, ahí van a encontrar ustedes la mayoría de las audiencias públicas que tiene la Corte sobre casos
conocidos. Y miren, no son muy viejos, 6 meses. Este que les estaba mostrando fue de hace un día, esto fue ayer. Entonces, bueno, ahí van a encontrar ustedes procesos, audiencias de la Corte para conocimiento de ustedes y ahora un poco más cómo funciona. Les he enviado un link por chat para que ustedes lo puedan tener. Simplemente quería mostrarles eso. Eh, y, y bueno, ahora. Claramente, entonces, el estatuto también establece dentro de su funcionamiento, ¿sí? La defensa técnica, es decir, la defensa por parte de la Corte Penal Internacional, pues, digamos, en el estatuto no está establecido, ¿cierto? Como, como un órgano de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Pero sí es importante mencionarlo como un derecho que tiene el usado en el proceso, ¿sí? A poder tener pues, un proceso justo, ¿cierto? Pero que tenga las posibilidades de tener la posibilidad de defenderse de los cargos que le están haciendo ante la Corte Penal Internacional. Y esto es importante porque la Corte tiene la posibilidad de que usted presente eh, con su abogado personal, con de confianza, pero también la Corte tiene la posibilidad de presentar o de garantizarle a las partes, en este caso a la persona que ha sido presentado con cargos, abogados defensores independientes, ¿sí? Que en teoría no son personal de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Son independientes y no son, en teoría, personal de la Corte, ¿sí? ¿Quién define o quién brinda este apoyo? La Secretaría de la Corte. La Secretaría, no sé si la alcanzamos a ver, es más como el ala administrativa y funcional de la Corte. Y esta Secretaría maneja todo el tema administrativo, recursos humanos, contratación y todo esto. Tiene la posibilidad, la capacidad de brindar, ¿sí? Esta defensa o estos servicios de abogado de defensa a las personas, ¿sí? Eh, y en teoría, creo que apagué el micrófono, no. Y en teoría, por eso les decía, en teoría no son funcionarios de la Corte, um, no obstante, sí tienen ese principio de independencia, es decir, no dependen ni del presidente ni de ningún juez. Y le permite entonces a la persona que no tenga los recursos para tener un abogado, tener esta posibilidad. Incluso también se habla de que se le puede brindar um, en, 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 no solamente como el abogado, sino la asistencia judicial para la defensa. Y es como mucho más amplio, mucho más grande que el simplemente hecho de tener un abogado. ¿Sí? Entonces habla del consejo, asistentes legales, porque, digamos, es una acusación extremadamente grave y, digamos, la fiscalía en teoría tendría muchas más herramientas judiciales para acusar, para investigar, mientras que tal vez la persona acusada no. Y es parte de las garantías procesales, de las garantías, los derechos que tienen a los acusados para poderse defender. ¿Sí? En este punto, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Ok. Yo quisiera preguntarles a ustedes, quisiera ver si podemos tener un pequeño debate. Yo ya les había mencionado a ustedes que no existen tiempos procesales, ¿cierto? Y les explicaba un poco a criterio personal por qué consideraba esto. Pero ahora quisiera escucharles a ustedes. En la mayoría son abogados o muchos de ustedes trabajan en el sector defensa, del derecho penal o algunos fiscales o asistentes de fiscal. ¿Qué opinan acerca de que no existan? ¿Qué creen ustedes sobre que no existan tiempos procesales en el Estatuto de Roma? Vamos, les invito a participar. Eso, doctor. José, adelante. Yo pienso que no existen tiempos
los tiempos procesales debido a que eh, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los genocidios no prescriben, es decir, que toda la vida van a estar vigentes. Por eso me imagino que no hay tiempos procesales. En su momento, la corte pues determinará cuándo hace la sentencia o no. Me parece a mí, no sé si estoy equivocado. Puede ser un buen análisis, puede ser un buen análisis, no obstante, creería yo que la prescripción, ¿sí? O no de un delito está más sujeto a la acción penal, ¿sí? A la posibilidad de conocer o no. Digamos que en los sistemas nacionales tienden a haber tiempos procesales con el fin de brindar esa garantía de una justicia, de la celeridad de la justicia, ¿no? Un principio siempre de que la justicia sea acelera. No es que yo dure 20 años esperando que la justicia defina si soy culpable o soy inocente, ¿cierto? Ese es, digamos, creería yo, José, que es muy atinado tu análisis, porque, digamos, ¿no? En esa lógica, pues si el delito no prescribe, pues ¿por qué tendría que haber términos procesales? Interesante. Y creo yo que la diferencia se basa en que la prescripción va más en línea a la acción penal para la activación, ¿cierto?, de la acción penal, mientras que los tiempos procesales están más en pro de garantizar la celeridad del proceso. Pero interesante, me gusta mucho tu análisis, José. No sé si alguien se quiera sumar a la discusión. ¿Qué opinan? ¿No hay comentarios? Ignacio, Ignacio, adelante. No, no lo vi. Dale, Ignacio. Eh, bueno, yo considero que, bueno, es que el derecho penal internacional es muy novedoso para mí, la verdad, pero ah, como todo proceso, mm, pues tiene que haber ciertos periodos, ¿no? De pruebas, de análisis. No, no puede quedar el proceso así muy abierto porque pues no estaríamos hablando de una justicia, ¿no? Porque se puede malinterpretar, ¿no? O manipular la investigación de un estado o otro estado, no sé, siento que esa sería la desventaja, pues, ¿no? De dejar la investigación a mucho tiempo, un país que sea más poderoso, eh, pues con sus influencias, pues, él sabe que tiene la investigación, 10 20 años, y así, pues, ¿no? Entonces, considero que en esa parte sí debe ser un poco más rígido, debe ser más lineamientos sobre la investigación. Y, y finalmente yo considero también que para que exista una justicia plena e internacional, pues ahora sí como en todos los países, cuando uno comete un delito, pues tiene que ser sancionado. En el caso de los países que no son parte, pues yo considero que, aunque no sean parte, pero si se comete un delito de esa naturaleza, y la Corte pues debe investigar, sea o no parte, porque pues de eso se trata la justicia, ¿no? De sancionar a las, sea o no parte, porque ahí es como que se entiende que lo hacen tramposamente para, como para decir, yo puedo hacer, pero no quiero que investigues, pues yo soy casi un santo, no, no, a mí no me toques. Tú nada más, yo puedo, a mí que yo, aquí no va a investigar nadie, yo puedo hacer, deshacer. Eso es lo que yo pienso que para que exista una justicia internacional, debe, debe haber esos elementos. Esa es mi opinión, maestro. Gracias, Ignacio. Y mira, sobre el primer punto, digamos que ese es un gran reto, ¿no? Digamos, tener un tipo de justicia en el que no hay tiempos procesales para no solamente la investigación, sino también para el enjuiciamiento. Es decir, cuánto tiempo puede durar una persona que ha sido privada de la libertad, ¿sí? Para poder ir a juicio ante la Corte Penal Internacional. O, por ejemplo, en la etapa de investigación. Entonces, una crítica que es válida, ¿no? La necesidad de tener tiempos procesales. Ahora, en términos
deberían investigar a todos los estados parte o a todas las personas, ¿cierto? A mí me gusta poner el ejemplo de, pensémonos un poco cómo funcionan nuestros sistemas legales, ¿no? Am, y es que nuestros sistemas legales están creados, pensados, ¿cierto? A través de un sistema democrático participativo. Es decir, existe en Colombia o en México derecho penal, ajá, y el sistema del procedimiento porque una asamblea, una corte o un parlamento los aprobó por representantes del pueblo, es decir, la gente compró esa idea, ¿sí? Esa propuesta, eligió a esta persona, a este grupo de personas, para constituir un tipo, ¿sí? De justicia. Entonces, se diseña un tipo de justicia muy pensado en los intereses de las personas que participan dentro del Estado, ¿sí? Por ejemplo, el diseño de la estructura del Estado a través de una constitución, a través de una asamblea constitucional, a través de la gente con sus sistemas de participación que eligen para que diseñen una constitución. Chile es el ejemplo. Se eligió una asamblea cuando sacaron el modelo constitucional que querían, la gente votó y dijo, no, lo lamento, o sea, yo no quiero ese sistema, esa estructura constitucional que usted me está ofreciendo. La Corte es algo similar. La Corte depende de quién, de los estados partes, ¿cierto? Y su estructura y su funcionamiento está atada a quienes financian, hacen parte y estructuraron este sistema de justicia, ¿sí? Am, entonces, no, hasta que no exista una voluntad política de todos los países para reconocer un tipo de derecho penal internacional permanente, pues no vamos a poder tener esa meta de una justicia penal universal. Pero es un poco el ejemplo que yo les pongo, es que obedece mucho a los intereses de los países, como a nivel local nuestros sistemas penales obedecen. El sistema norteamericano es totalmente diferente al sistema mexicano, el sistema mexicano muy diferente en términos de cómo lo hemos estructurado, ¿no? El sistema norteamericano con su oralidad plenamente, el sistema colombiano mixto con algunos temas escriturales y un tema oral, ¿sí? Entonces, depende mucho de cómo como sociedad queremos tener esa estructura. Por ejemplo, algunos estados, por ejemplo, Estados Unidos elige al fiscal o al, sí, al fiscal, en este caso lo elige el presidente. En Colombia se elige a través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cómo, depende de cómo queremos los que hacemos parte de ese Estado que se estructure nuestro sistema legal. Mientras que la Corte Penal también funciona así, es la asamblea, ¿sí? De Estados partes quienes deciden cómo quiere que se estructure. Y en ese orden de ideas, hasta que no exista una voluntad política en todos los estados, no va a existir un tipo de justicia universal, ¿sí? Ignacio, gracias por tus aportes. No sé, colegas, ¿alguien más quiere participar? Estamos hablando sobre tiempos procesales, qué opinamos de si existen de la inexistencia en el estatuto de tiempos procesales, ¿sí? Hablábamos con José sobre la imprescriptibilidad de los delitos, con Ignacio sobre digamos, la falta de esta posibilidad. Pero bueno, quiero escucharlos. ¿Quién más quiere participar? Bueno, vamos a ponerles otra pregunta dentro de ese mismo hilo. ¿Creen ustedes am, que es violatorio del derecho, de los derechos humanos, el no tener tiempos procesales? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que en este tipo de delitos no es violatorio por la cuestión de la gravedad, ¿no? De los delitos que persigue la Corte. Pero así en general, pues sí, si no existiera, pues sí me pareciera una falta a los derechos de la persona imputada, no investigada. De acuerdo. Digamos que si bien no existen, bueno, el análisis
de la gravedad de la magnitud del delito, ¿cierto? Y yo creo que un poco el análisis que echaron se une al análisis de José de la prescripción o no, en este caso no de la acción penal. Sí, sí es importante mencionar, y bueno, yo soy muy garantista, siempre he sido muy garantista, a pesar de que mi trabajo se versa en trabajar con las víctimas de los conflictos armados, siempre creo, soy totalmente convencido de que las garantías le dan cuerpo y legalidad al juicio, ¿sí? No obstante, aunque no existen, gracias Charo por tu aporte, aunque no existen tiempos procesales, sí existe los derechos del acusado, ¿sí? Que pueden ser un poco heterogéneos, no son tan, en algunos casos, tan específicos como decirlo en términos de tiempos. El estatuto sí establece un gramaje de derechos que tiene el acusado, ¿sí? Y, por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, hacer juzgado sin dilaciones indebidas. Este puede ser una herramienta que tenga el acusado para decir, en términos de tiempo, de que el juicio se ha ido dilatando indebidamente. No ha existido entonces, ¿cierto? Por ejemplo, aplazamientos indebidos, presentaciones o aperturas de pruebas de forma indebida. Es decir, ha existido por parte del proceso mismo y las partes una dilación indebida al proceso. Por ejemplo, hacer informados sin demoras y en forma detallada, en un idioma que comprenda, hable perfectamente la naturaleza, causa y contenido de los cargos, por ejemplo, ¿sí? Um, eh, y digamos que en términos generales existe este bagaje de derechos que le permite entonces también al acusado, ¿cierto? Decirle a la corte, mire, este u este otro derecho dentro del proceso se me está vulnerando, ¿sí? Y también puede constituir entonces una medida, una forma en la que el acusado se pueda defender. Yo les presento esto como parte importante porque muchas veces nos centramos en el análisis desde la visión de la fiscalía, pero también existe una visión de defensa, ¿sí? Y hay la posibilidad o algunas herramientas, se les mostraban en la mayoría de muchas de las clases, en las que las personas pueden presentar. Y esto también le va a dar a la Corte como unas líneas y unos márgenes de legalidad para poder llevar a una justicia real, ¿no? O una justicia, por lo menos en un sentido una justicia plena, imparcial, ¿sí? Neutral, y que pueda llegar finalmente a lo que queremos, y es la reparación a las víctimas, que por tiempo ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces, esto parte de que al análisis que le hagamos siempre va a encontrar un bagaje, no está taxativamente en la corte, de los tiempos procesales, pero sí hay la posibilidad de que los jueces puedan analizar las demoras indebidas, las dilaciones indebidas por parte incluso de la fiscalía o de o de los mismos jueces, ¿sí? Por último, y para terminar, quería entonces hablar sobre las víctimas, y es que las víctimas Doctor, de... ¿Sí? una preguntita ahí. Entonces, por decir algo, ¿cómo se configuraría ahí, por ejemplo, el debido proceso para una persona acusada por delitos, digamos, de lesa humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo se configuraría ahí el debido proceso cuando el tiempo procesal no existe? Claro, y digamos, esa es una discusión que me gusta dar en términos de que en Latinoamérica hemos avanzado en la mayoría de los países en hablar de garantías procesales, en hablar de derechos constitucionales, bloque de constitucionalidad, estamos hablando, la Corte Interamericana es fuertemente intentando que los estados mejoren sus sistemas legales, y hablamos de principios como celeridad, como debido proceso, ¿cierto? Cuando el estatuto no lo contempla taxativamente, quedamos en el limbo, y es por qué la Corte no tiene estos principios o tiene estos derechos establecidos de forma taxativa. Pero ahí entra un poco entonces el análisis de que sí hay un bagaje de derechos, ¿cierto? Y que entra es a hacer un análisis de los jueces. Son los jueces quienes deben analizar por petición de la parte, ¿sí? Que existe una dilación del proceso, una violación a su debido proceso, pero está más como al análisis. En todos los sistemas legales está el análisis del juez,
pero digamos en este caso no está taxativo, pero sí está inmerso en esa catálogo de derechos que tiene la persona acusada. Aquí entonces la carga te la tendrá la parte que quiera hacer valer ciertos esos derechos, en esta parte del acusado, quien deberá presentar la solicitud a la sala de primera instancia, pero en caso de que la sala de primera instancia no lo reconozca, este puede ir a la sala de apelación. Recuerden que la sala de apelación, a diferencia de las otras dos salas, son jueces permanentes, es decir, que están de forma constante analizando si hay o no vicios por parte de los demás magistrados. Eso es importante, el por qué estos jueces no cambian, porque puede ser que yo sea juez de primera instancia de un caso y tal vez en el futuro sea juez de apelación. No, la idea es que los jueces de apelación sean constantes, que sean los mismos, porque van a tener esa posibilidad de imparcialidad al momento de decir si una sala incumplió o no, o un vicio. Ahora, algo que yo les mencionaba, José, al principio, es que los jueces, al iniciar el juicio oral, hacen una subsanación del proceso para poder revisar si hay algún vicio de legalidad dentro de la actuación antes de iniciar el juicio. Pero también, como les decía, la parte de la apelación, el acusado puede incoar ante la sala de apelación un vicio de legalidad. Y ahí se va a hablar entonces por ejemplo, algún principio o algún derecho del acusado que se haya vulnerado. Lastimosamente, no está de forma taxativa el tema de la celeridad. Esa es una crítica. La Corte puede demorar años tanto en examinar, como en investigar, como en un juicio, como en sentenciar. Entonces, es una crítica constante, pero parte de lo que, digamos, hemos visto es la capacidad tan limitada que tiene la Corte ante un mundo global, ¿sí? Que es muy dinámico y que día a día va generando un poco, va sumando más problemas, ¿sí? Pero bueno, es un poco los retos que tiene el sistema, José. Muy No sé bien, si alguien doctor. más tiene Excelente alguna. explicación. Listo, José, gracias. Vamos entonces para el tema de víctimas. Son 10 minuticos, vamos a sacarlo rápido. Entonces, las víctimas dentro del proceso penal tienen la posibilidad de participar de forma individual o organizarse. Esta es una buena forma en la que las partes pueden presentarse ante la corte a través de agrupaciones o asociaciones de víctimas, ¿cierto? O también lo pueden, como les decía, a través de forma individual. Ahora, la participación de las víctimas, ¿sí? También lo pueden hacer a través de una representación legal. Pueden tener, ¿cierto? A través de algunos mecanismos o algunos procesos estándar, ¿cierto? Eh, el mecanismo para que puedan ser llevados al sistema de reparación a víctimas. Digamos, es un sistema muy estandarizado que tiene la Corte para tener cuáles son personas que son reconocidas víctimas o no en parte del proceso, ¿sí? Pero la idea, o digamos, la esencia misma de la Corte sí busca que las personas víctimas de un hecho, de un crimen de lesa humanidad, genocidio, crimen de guerra, pueda presentarse ya sea de forma individual o a través de un colectivo o una asociación de víctimas. Y existe unos formularios o unos registros que tiene la Corte para que las personas se puedan registrar. Generalmente, en mi experiencia, lo que he visto es que la Corte por cada caso abre una especie de formulario, abre una especie de inscripción. Entonces, si las personas sobre la situación Venezuela que se consideren víctimas por hechos de crímenes de lesa humanidad puedan registrarse acá, ¿sí? Y este catálogo de víctimas tienen todos los derechos de recibir información, de ser acompañados, asesorados, estar informados de lo que ocurre, cómo avanza la audiencia e incluso de participación en el proceso, es decir, de ser escuchadas en el proceso, ¿sí? Y en últimas, lo que busca este registro es al final, es cuando llega la parte de la orden de reparación, ¿sí? En muchos casos, claramente, la principal es la orden monetaria, ¿no? La compensación económica que pueda darse por parte de la persona que se declare culpable y que se encuentre culpable o a través del Fondo Fiduciario para la Reparación Complementaria a Víctimas. Este fondo lo veremos el martes. No es un fondo disponible al 100%, pero bueno, lo veremos el martes. Um, Claramente este tema de las víctimas tiene muchos retos, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, si hablamos de una Ruanda,
fueron 8.000 personas asesinadas, el número de familiares por cada persona asesinada puede ser el doble. Entonces, el reconocimiento de esta cantidad de personas, pero incluso la posibilidad de participación de todas. Por eso está la opción de que las víctimas se puedan asociar o agrupar para presentarse en grupo ante la corte, ¿sí? Y es una muy buena iniciativa, es una muy buena forma también de ser más celero y poder escuchar a la mayor cantidad de víctimas en las etapas probatorias. Sé que les di un repaso muy rápido sobre el tema de víctimas, pero esa es como la esencia misma. Y el martes, la idea del martes es que ya veamos a profundidad esas órdenes de sentencia de la Corte sobre reparación a víctimas por parte de delitos cometidos contra la humanidad. ¿Listo? Colega, nos quedan 6 minuticos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, inquietud. ¿Quieran adicionar algo más? Pero pues el tema de víctimas, pues es un tema muy complejo y es un tema de mucho análisis, ¿no? Por lo que, pues, imagínese usted la cantidad de víctimas que generaron lo de África, multiplique usted 8.000 por 5, o Ujú. sea, Por ejemplo. es muchísima gente. Entonces, me imagino y abrirle un proceso a cada persona para reconocerle, para repararla, eso es algo muy complejo. Yo me imagino que de pronto la Corte tendrá algunos mecanismos, ¿no? Algunos mecanismos para cuando llegue el momento de reparar estas víctimas, ¿no? Porque, sino que eso tarda mucho tiempo, me imagino yo, ¿no, doctor? Pues José, estás en Colombia, ¿cierto? Por el acento eres tocayo colombiano, ¿cierto? Sí, señor colombiano, acá en el sur. Pues mira, un mecanismo que tenemos en Colombia es el registro único de víctimas. Digamos, la Corte no está tan especializado como lo tiene Colombia, pero funciona muy similar. Abre un formulario, abre una posibilidad de inscribirse. Las personas llegan la solicitud, igual y como funciona en Colombia, una declaración, ¿cierto?, de que quieren ser reconocidas como víctimas o incluso participar y se debe crear una base de datos con el número. Colombia tiene 8 millones de personas en esta base de datos y estamos hablando de 8 millones de personas desde el 2014 hasta la fecha, más o menos 10 años, ¿sí? Entonces, digamos que no es tan posible, es muy posible, de hecho, y es parte del mandato y la obligación que tiene la Corte para parte del reconocimiento y la reparación a las víctimas. Y sí, se crean unos formularios, las víctimas tienen la posibilidad de declarar solicitudes para ser reconocidos, pero deben ser presentadas ante el tribunal y es el juez quien determina si estas personas son o no reconocidas víctimas, ¿sí? Igual como funciona en el sistema colombiano. Lo que pasa es que en Colombia no es una corte, no es un juez, sino es una unidad administrativa porque es un tipo de reparación administrativa, no judicial. Entonces, la Corte también debe garantizar, aunque suene imposible, aunque suene complicado, la Corte debe garantizar la participación de las víctimas cuando ellas se presenten y cuando ellas manifiesten de forma voluntaria que quieren participar, ¿sí? Ahí dentro de esto la Corte tiene la posibilidad de garantizar un abogado, un representante, ¿cierto? Pero también tiene un sistema de confidencialidad si es que las víctimas consideran que hay un sistema de protección a víctimas que tiene la Corte también, pero esta también depende mucho de los estados. Ahí, digamos que no voy a ahondar en ese tema del sistema de protección a víctimas, porque es más profundo, más complicado para explicar, pero no es imposible, José. Incluso es parte del trabajo de la Corte. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Listo, José. Colegas, 3 minuticos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Maestro, Ignacio. en ¿Sí? el caso de Rusia y Ucrania, ¿qué tiempo duró la investigación? Entiendo que ya hay una orden de aprehensión, ¿no? ¿Qué tiempo duró la investigación y quién inició la investigación? Sí, en el caso de Ucrania, si no estoy mal, comenzó en el 2014. Bueno, comenzó el año pasado cuando Ucrania reconoció la competencia de la Corte. Recuerden que Ucrania no era un estado parte. Yo les mostré en una clase cuando Zelensky, el gobierno, reconocía, ¿cierto? La, la competencia de la Corte hace, mentiras, 2020, perdón si no recuerdo ahorita, Ignacio, la fecha exacta, pero fue reciente.
pero el reconocimiento del gobierno ucraniano de la competencia de la Corte se entendía desde el 2014. Esta es una forma en que los estados que no son parte lo pueden hacer. Y es allí que la Corte tuvo competencia desde el 2014. Eh, um, Sobre esto, la aprehensión de Vladimir Putin no ha llegado a etapa todavía de juicio, ¿cierto? Por la imposibilidad de poder llevarlo, pero sí la Corte ha sido un poco más celera frente a lo que es la etapa de exámenes preliminares y de investigación. Ya hubo una etapa, digamos que para el caso de Ucrania, los exámenes preliminares fueron desbordantes porque fueron situaciones día a día. La fiscalía tuvo mucho más herramientas para decir, mire, está ocurriendo, ¿cierto? Ya puedo ir a una etapa de investigación que fue autorizada. Allí en esa etapa de investigación se pidió la aprehensión. Es muy reciente, Ignacio, no es tan antigua como tal vez la situación Colombia, que está desde el 2004, o tal vez la situación Venezuela, que está pensada desde el 2017. Esta inició hace poco, pero la competencia de la Corte se entiende desde el 2014. Y yo les decía esa vez de clase, un poco pensado por el tema de la invasión a Crimea, a, sí, a Crimea. Entonces ahí la Ucrania quería jugar un poco también con esa posibilidad de que se investigue no solamente lo de ahora, sino lo que ocurrió en el 2014. Dale, Gracias, Ignacio. maestro. Gracias. Dale, listo, Ignacio. Bueno, colegas, agradezco mucho su participación. Nos vemos el martes para nuestra última clase. Espero aprovechar para que podamos ver todo lo del tema de reparación. Vamos a ver si podemos ver algunas sentencias condenatorias y veremos entonces ya con eso la finalización de lo que es el derecho penal internacional. Que pasen buena noche. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Buenas Listo, noches, doctor. gracias. Buenas noches, doctor.